En esta ocasión, dentro del curso de análisis de encuestas de salud con Stata, vamos a trabajar el tema número 3, teoría de la decisión estadística. Comenzaremos con el tema de los fundamentos que hacen a este conjunto de elementos teóricos. La primera cuestión que tenemos que tener presente es que nosotros hacemos observaciones sobre muestras y queremos concluir sobre poblaciones. Nuestro interés no está particularmente en la reducida cantidad de observaciones que hemos hecho que denominamos muestra, sino intentamos conocer cómo se observa o cómo se puede decir que esas variables de interés se registran en la población. Vamos a introducir dos términos que haremos uso a lo largo de todo este temario. El término parámetro, que lo representamos con la letra griega teta, que se representa así, que es una especie de O con una línea horizontal, hace la alusión a un parámetro, es decir, a un valor calculado en la población de una variable de interés. El parámetro puede ser una media poblacional, puede ser una varianza, puede ser un porcentaje, puede ser un coeficiente de asociación o de correlación, no importa. Por ahora diremos solamente parámetro y le llamaremos teta. En la muestra es lo que nosotros tenemos, lo único que realmente tenemos para calcular un estadístico y poder a partir de él hacer alusión y concluir sobre poblaciones. En las muestras nosotros calculamos promedios, varianzas, porcentajes, coeficiente de asociación, coeficiente de correlación, desvíos estándares, etc. Todos estos cálculos que nosotros hacemos se hacen utilizando ciertas reglas matemáticas que se llaman estimadores, y los estimadores decimos que están puestos allí como estimadores del parámetro poblacional. Es decir, el estimador que nos permite calcular la media poblacional se llama media aritmética muestral. El estimador en la muestra se representa con la misma letra griega teta, con un pequeño gorrito arriba, que eso es el símbolo más importante de estimador. Los estimadores nos aseguran que hay determinadas conexiones entre el cálculo que hacemos en la muestra y el valor de la población. Tenemos dos caminos para concluir sobre las poblaciones. El primer camino es la inferencia estadística. Tenemos calculado en la muestra un estimador, hemos aplicado la regla estimador y tenemos un valor al que le hemos llamado teta gorro y queremos saber cómo es el valor en la población teta. Lo que podemos hacer es proponer lo que se llaman intervalos de confianza, es decir, comentar entre qué valores y qué valores es muy probable, por ejemplo, existe un 95% de probabilidad que se encuentre el verdadero valor poblacional. Entonces diremos, por ejemplo, la prevalencia del hábito de alimentar con verduras a los niños entre 24 y 48 meses en la ENDIS fue del 47,9%. Esto es lo que se estimó en la muestra, el estimado muestral. Al hacer la inferencia a la población, lo que diremos es la prevalencia del hábito de alimentar con verduras se encuentra entre el 47,4 y el 48,4 con un 95% de confianza. La otra forma de ir de muestra a población es la decisión estadística. En este caso, lo que estamos discutiendo es una hipótesis. No es meramente una extrapolación, digamos, pasar de muestra a población, sino estamos comparando. Podemos comparar ya sea un valor previo que teníamos sobre ese fenómeno, por ejemplo, cierto hábito alimenticio, con el valor observado y decir, bueno, ¿cambió o no cambió? Es decir, hace 2 años era un 47%, ahora es un 47,9%. ¿Hubo un cambio? Lo otro que podemos hacer es decir, bueno, como está puesto aquí, en la región noreste el hábito de comer nuggets, hamburguesas o pancho medido a través de la ingesta del día anterior era el 27,6% en los niños entre 24 y 48 meses. En el área metropolitana era el 31%.
La pregunta es, ¿tiene en verdad esta región, la noreste, menor prevalencia a la ingesta de esta comida? Para resolver esta pregunta lo que tenemos que hacer es una prueba de hipótesis y estamos en el campo de la decisión estadística. Ambos aspectos usan la misma teoría estadística y usan los mismos fundamentos lógicos para llevarlo adelante. El teorema del límite central y el muestreo aleatorio. En ambos casos se fundamenta la idea de que estamos trabajando con una muestra aleatoria. La decisión estadística, entonces, es una parte del análisis. Es una parte muy importante y yo diría la más importante que se hace en todos los sentidos. No solamente calculamos, esto es una cosa muy importante porque la gente en general entiende que la estadística da números. En realidad no da números, toma decisiones, como vamos a ver, decisiones muy particulares. ¿Sí? Y estas decisiones tan particulares implican que la estadística va a hacer una conclusión sobre la población informando la probabilidad que tiene de equivocarse. Es decir, estos dos aspectos son centrales y hacen el gran cambio que la estadística empezó a tener en el siglo XIX y se consolidó en el XX, donde dejó de ser simplemente un conteo a pasar a ser una ciencia que determina el error en la inferencia. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la lógica que está por detrás? La lógica de la falsación. Nuevo cambio epistemológico que ya tiene bastantes años, arrancó en 1935 con la publicación de Karl Popper, La lógica de la investigación científica, el descubrimiento científico, donde Popper hace muchas cosas en ese libro, pero la fundamental es muestra en términos lógicos que las hipótesis científicas, las leyes científicas, los enunciados generales científicos no se comprueban. No es posible concluir sobre la verdad de un enunciado universal partiendo de enunciados particulares. No hay construcción de verdad de leyes a partir de observaciones particulares. La inducción, el método de inducción, que había sido muy utilizado y legitimado en las ciencias como el gran mecanismo productor de conocimiento, no es lógicamente admitible. ¿Qué es lo que hace la ciencia a través de las pruebas? Lo que hace es descartar, poner a prueba y en todo caso falsear una hipótesis o una teoría. Este es el cuadrado lógico. El cuadrado lógico tiene en la parte superior los enunciados universales: A, afirmativo, E, negativo, y particular afirmativo o particular negativo. Los enunciados afirmativos se definen como subalternos. Los enunciados particulares respecto a los universales que están en el otro extremo se definen como contrarios. ¿Qué es lo que hace la ciencia básicamente? En general, el mecanismo es, tenemos una hipótesis sustantiva, una teoría. Frente a esa hipótesis construimos una hipótesis nula y luego generamos observaciones, es decir, tenemos una muestra en la cual hacemos descripciones y lo que intentamos hacer es contrastar, es decir, mostrar que la hipótesis nula es contradictoria con algunas cuestiones observadas. Es decir, la investigación se mueve en la diagonal de la contradicción entre lo observado particular y lo esperado por hipótesis universal. Contradicción, ese es el juego de la falsación, donde la idea central es descartar el enunciado universal que es contradictorio a la observación hecha. Toda prueba de hipótesis
tiene los mismos elementos. Escritura de una hipótesis, es decir, de una hipótesis sustantiva que luego da lugar a una hipótesis nula. La determinación del nivel de error. El tipo de prueba y modelo de distribución que se va a aplicar. Cómputo del estadístico de prueba y la decisión final sobre qué se va a hacer con la hipótesis nula. Recuerden, la ciencia frente a la hipótesis sustantiva construye una hipótesis nula y busca observaciones que contradigan la hipótesis nula. Y lo que en definitiva testea no es la hipótesis sustantiva, sino la hipótesis nula. Fundamentos que hacen a este conjunto de elementos teóricos.